TIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. La ciudad en voz. El análisis de la actualidad local. Los temas que te involucran. Un punto de reflexión. Un espacio de encuentro. Con vos. Con tu voz. Miércoles a las 20. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Muy bien, estamos en comunicación con el periodista Pedro Brigger. Él es titular de la agencia Nodal, sociólogo y especialista en política internacional. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por atendernos. Luca Barrio Nuevo, Diego Malvernat te saludan. Un gusto conversar con ustedes. Pedro, un poco para comenzar, me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto al nuevo rol que está jugando la Argentina en Latinoamérica, ¿no? Perdón, no alcanzo a escuchar la pregunta porque se entrecortó. Te preguntaba, digamos, en este nuevo rol que está jugando la Argentina en la región, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu análisis al respecto? Ya, todavía no hay un rol muy claro. Sí sabemos que hay un cambio de gobierno en la Argentina con un signo político diferente, que tiene posturas claramente diferenciadas del gobierno anterior, que a nivel regional han tenido un impacto de la misma manera que el triunfo de la oposición en Venezuela en la Asamblea Nacional ha tenido un impacto en el resto de América Latina, pero todavía no se ve en América Latina un cambio de rumbo respecto de esta impronta que los gobiernos progresistas impusieron desde el año 2003-2004 y que tuvo como punto máximo el año 2005 en Cumbre de las Américas en Mar del Plata, cuando se le dijo que no al ALCA. No hay un cambio hoy que uno pueda decir no se apuesta a la CELAC, no se apuesta a la UNASUR. Esto todavía no ha sucedido, entre otros motivos, porque la corriente progresista, en el amplio sentido de la palabra, se sostiene en otros países y es la que le ha dado la impronta, por ejemplo, a UNASUR, que sigue teniendo un rol muy importante con un secretario general que es un expresidente de Colombia justamente, que es Ernesto Samper. Pedro, ¿y qué significaría para Argentina o cómo repercutiría en el supuesto caso, según declaraciones del presidente Mauricio Macri, de integrarse a la Alianza Transpacífico? Mira, no podemos hablar de supuestos, hay que ver las cosas bien concretas y cuando se ven, así de sencillo. El resto son suposiciones sobre lo que puede pasar. También habría que ver qué significa esto, qué significa el Pacífico para Argentina, para Uruguay o para Brasil. Hablo de los países que no tienen salida al Pacífico, o Paraguay o Bolivia. Esto no está claro. La Alianza del Pacífico, que está conformada hoy por Chile, Perú, Colombia y México, no le ha traído grandes beneficios a esos cuatro países. De hecho, Chile tenía una gran presencia en el Pacífico, para las dimensiones de Chile ya en el pasado, y la Alianza del Pacífico, más que un significado político de tratar de disminuir la influencia o minimizar la influencia de UNASUR, no ha tenido. Y digamos, un poco preocupa este cambio de signo en el gobierno nacional, porque uno puede prever que podría ser un efecto dominó en términos de que luego de el cambio de signo de Argentina parecería ser como que todos los cañones se enfilan a Venezuela. ¿Cómo ves la situación de Venezuela en torno a esta situación? Mira, que los cambios de gobierno cuando se dan en varios países tienen impacto, no cabe la menor duda. La corriente progresista se consolidó justamente porque uno a uno fueron cambiando los gobiernos, y de hecho si recordamos la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, la podemos tomar como ejemplo. En ese momento Brasil, Argentina y Uruguay estaban gobernados por gobiernos progresistas. Otra vez utilizo la palabra progresista en el muy amplio sentido de la palabra, y arrastraron, por ejemplo, a Paraguay, en ese momento el presidente era Nicanor Duarte Frutos, a oponerse al ALCA. O sea, hay una influencia, una atracción por parte de una corriente política. Yo creo que todavía estamos en una región en disputa, no está consolidado un eje conservador en la región, y además hay que tomar en cuenta que hay contradicciones dentro de los diferentes bloques que ni siquiera están consolidados como bloques.
Colombia, uno claramente puede identificar al gobierno de Juan Manuel Santos con una corriente conservadora en lo político, pero Colombia necesita Venezuela y necesita Cuba para avanzar en el proceso de paz, que es lo más importante que tiene Colombia hoy en día. No puede prescindir de Cuba. Y vos fíjate cómo acá parece haber una contradicción, un gobierno conservador que no puede prescindir de Cuba, que no puede prescindir de la CELAC. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Está claro que la CELAC es un proyecto que nació de una iniciativa de Néstor Kirchner, de Lula da Silva, de Rafael Correa. Esto lo dijo en la última cumbre de la CELAC, que yo estuve presente también en Quito, el propio presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces, esta impronta todavía está. La CELAC interviene hoy en día a nivel regional y es parte del proceso de paz en Colombia. Por lo tanto, esto no ha sido minimizado. En esta disputa que uno podría ver entre la CELAC y la OEA, que es a donde apuntarían los sectores más conservadores, más ligados a los Estados Unidos, todavía la corriente progresista sigue teniendo preponderancia, más allá del cambio de signo en la Argentina o del triunfo de la oposición en Venezuela en la Asamblea Nacional. Claro, y nosotros siempre hemos destacado, en este último tiempo parece haber sido algo mucho más normal en nuestra sociedad, en nuestra historia, esto de hablar de integración, de patria latinoamericana y demás. ¿En qué estado quedó los proyectos del Banco del Sur, la aplicación de eso? Porque hubo un momento en donde hubo mucho énfasis, donde todos los presidentes de la región impulsaban el Banco del Sur, y ahora es como que se ha dilatado, o por lo menos no se ven hechos concretos. Esto es un problema, es real, te muestra también las contradicciones dentro de la corriente progresista. Vos fíjate que yo insisto mucho en el amplio sentido de la palabra. Hay contradicciones dentro de la corriente progresista. Seguro. No es una corriente homogénea. No es lo mismo la historia de Brasil con Lula y Dilma Rousseff que la historia del kirchnerismo o de Evo Morales o de Rafael Correa o del Frente Amplio en Uruguay. Algunos de estos países impulsaron con más fuerza al Banco del Sur y otros no. De hecho, el Banco del Sur no existe como tal cuando era uno de los grandes proyectos que querían impulsar desde Venezuela y Ecuador, y no se termina de concretar. Claro. Vos recién hablabas del Banco del Sur, yo me pregunto, digamos, ¿cuánto puede afectar a la región esta situación de incertidumbre económico que tiene Brasil, en donde, bueno, ya sabemos que hace por lo menos 1 o 2 años viene o 4 diría yo, de recesión y con muchos problemas económicos, teniendo en cuenta el potencial de crecimiento que ha tenido Brasil y lo importante que es para la región? ¿Vos lo ves que va a empezar a repercutir o va a recrudecer aún más las consecuencias que va a traer en la región? Mira, está claro que Brasil tiene un impacto sobre toda la economía regional, pero de todas maneras, me parece que, a pesar de que Brasil tiene frontera con 9 países, no se depende directamente de Brasil. Vos fíjate que Evo Morales estuvo hace 2 semanas en Brasil firmando tratados con Dilma Rousseff. Para Bolivia es muy importante el tema de un corredor bioceánico que vaya desde el puerto de Santos hasta Perú, que esté basado en ferrocarriles, y porque Bolivia le exporta una porción muy importante de su gas a Brasil. Y sin embargo, no se puede decir que Bolivia depende de Brasil. Claro. Sí, es importante lo que pase en Brasil, pero Brasil probablemente siga comprando el gas. De hecho, ha habido incluso rispideces entre Lula y Evo en algún momento por el tema del gas, y sin embargo no se suspendió la compra de gas. Está claro que cada uno de los gobiernos lo que hace es, en primer lugar, priorizar lo propio. Eso está claro. Y que la integración regional en este sentido siempre tiene complicaciones. Mira el caso de Ecuador, que todavía tiene una economía dolarizada. Pero yo creo que a pesar de esto que estamos señalando respecto de Brasil, la posibilidad que tiene cada uno de los países de manejar una economía propia no hace que se dependa de Brasil. La mayoría de los países latinoamericanos tiene otros destinos como primeros lugares de exportación. No es Brasil, de China, ¿no? Entonces, esto es... Bien, ahí estamos con algunas dificultades de comunicación. Pedro, ¿nos oís bien?
Lo que digo es que si bien hay a veces dificultades entre los países, lo que muestra es que en realidad lo estructural de fondo respecto de la integración es mucho más compleja que meras palabras. Claro. Siempre se ha pensado el país, o se ha pensado Latinoamérica mirando, si se quiere, modelos extranjeros, y recién por ahí desde el 2003 o desde 2005 para acá, cada uno de los países, se han comenzado a revertir esto y a pensarse en un modelo regional o en un modelo nacional en diferentes países desde su idiosincrasia y sus particularidades. Y el otro día, Gabriela Michetti dice que el modelo a seguir para la Argentina es India, por una cuestión de la necesidad de impulsar o de profundizar un modelo agroexportador y de servicio. ¿Vos creés que es posible traspolar el modelo de India a la Argentina? Y si fuera así, ¿es favorable para el país? Mira, ningún modelo se puede traspolar. En algún momento Cristina Fernández habló de que debíamos ser como Alemania, y en algún momento Evo Morales dijo que quería que Bolivia fuera como Suiza. Son ejemplos que se toman como parte de una estrategia, como parte de un debate político. Los modelos no se copian. Uno podría decir queremos ser como Australia. Esto no es tan sencillo, tiene que ver con el proceso de colonización, el proceso de acumulación que ha tenido cada país. No se puede comparar un gigante asiático como la India, claro, con la Argentina, de la misma manera que tampoco se puede comparar a la Argentina con Alemania. Entonces, a veces es parte de la retórica que tienen los políticos o los responsables de políticas para decir, queremos llegar a un determinado nivel en algunas cosas. Me parece que está claro que cuando uno se refiere a la India, lo que piensa es en alta tecnología ni en exportación de alta tecnología, y no se refiere a la mano de obra infantil. Eso está claro. Cualquiera lo pensaría en este sentido, de la misma manera que cuando uno piensa en Alemania o en Suiza, piensa en un país altamente desarrollado y no piensa en la desocupación que puede haber en Alemania o en España. Entonces yo creo que son puntos de referencia con historias absolutamente disímiles. Evo Morales puede decir que quiere que Bolivia se parezca a Suiza, pero en Suiza no crece la quinoa, no está el altiplano, entonces no está el gas, claro, que tiene Bolivia. Entonces es muy difícil comparar. Digo, son puntos de referencia. Sí, me gustaría tener caminos como tiene Suiza, o me gustaría tener un sistema ferroviario como tiene España, o me gustaría tener alta tecnología como tiene Corea del Sur. Ahora, esto no se puede copiar así nomás. Mira, yo estuve hace 3 semanas en Ecuador, cuando fue la cumbre de la CELAC, sí, y fui a visitar Yachay, que es la ciudad del conocimiento, un gran proyecto que tiene el gobierno de Rafael Correa para desarrollar en el norte de Ecuador una ciudad que sea una ciudad universitaria, que llegue a tener cerca de 80.000 personas, y que nace basada en el tema del conocimiento y alta tecnología. La idea la traen de Corea del Sur. Ahora, está claro que no se va a copiar una ciudad de Corea del Sur en el norte de Ecuador. Lo que se hace es inspirarse en una idea para después pensar que se puede aplicar lo mejor. Nadie quiere copiar lo peor. Uno siempre quiere tomar lo mejor de otra sociedad, lo que uno piensa que puede ser lo mejor según la idiosincrasia. Ahora, hay experiencias donde se ha copiado erróneamente y han fallado, y en esto pueden ser testimonio, por ejemplo, los cubanos, que copiaron cosas que venían de la Unión Soviética, en una sociedad absolutamente diferente, con historia muy diferente. No se puede comparar el KGB con el frío que hace en Rusia, o lo que era la Unión Soviética. Entonces, uno puede tomar puntos de referencia que a veces funcionan. Ahora, me parece que en América Latina lo que nosotros estamos hablando y lo que ustedes ponían el acento en el tema de la integración pasa por ver cómo efectivamente se integran pueblos que tienen historia en común, que tienen en muchos casos idioma en común, y que a veces tienen dificultades para incorporar a otros que son parte de la región y que tienen, por ejemplo, un idioma diferente. Miremos UNASUR, la dificultad para incorporar a Surinam y Guyana, que fueron parte de la colonización holandesa y británica, o lo difícil que es para nosotros acercarnos al Caribe, cuando el Caribe cada vez nos mira
nos mide más. Ahora, este proceso de integración es un proceso que lleva décadas, no se hace de la noche a la mañana, sí parte de la buena voluntad. Yo le hice una entrevista para Nodal, el portal que dirijo desde América Latina y el Caribe, justamente al primer ministro San Vicente y las Granadinas. Sí. Y él me decía, cuando yo antes planteaba el tema de la esclavitud del Caribe, las reparaciones que le pedimos a los británicos por esto, no entraba ni en las resoluciones. Bueno, ahora están las resoluciones de la CELAC. Esto para ellos es muy importante, es comenzar a marcar una agenda diferente en la región en base a lo que les interesa a los caribeños, que para ellos es un tema muy importante. Ahora, esto también es un proceso de acercamiento que hoy la tecnología permite, los viajes permiten. ¿Y cuánto de digamos, este proceso de acercamiento que vos decías, yo pensaba en paralelo, digamos, cuánta influencia tiene Estados Unidos en contra de esa profundización de la integración? Y te pregunto, digamos, ¿ha cambiado o ha mutado la estrategia del país del norte con respecto a Latinoamérica en estos últimos años? No, yo creo que en líneas generales la estrategia no cambió y es una subordinación del continente a los intereses propios de la primera potencia mundial, que ve al continente casi como parte integral de su territorio. Claro. Si bien John Kerry, el secretario de Estado, dijo hace un tiempo la doctrina Monroe, esa que hablaba de América para los americanos, refiriéndose a ellos, está muerta, fue lo que dijo Kerry, en esencia no está muerta. Sigue teniendo Estados Unidos a América del Sur, o al sur del río Bravo, como se dice, ese río que separa Estados Unidos de Canadá, de México, allí donde está Ciudad Juárez, como un hito fundamental. Y en este sentido los procesos de integración no son bien vistos por Estados Unidos. A Estados Unidos no le gusta que esté la CELAC, prefiere que esté la OEA, que es donde ellos están, y que cualquier proceso que se dé en la región esté marcada mucho más por la OEA que por la CELAC. Eso está claro, eso es parte de una disputa ideológica, política, económica que se sigue dando en la región. Bien, Pedro, te agradecemos muchísimo por atendernos y por dedicar estos minutos a Radio Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias a ustedes, un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande. Hablábamos con Pedro Brigger, él es periodista, sociólogo, titular de la agencia Nodal y especialista en política internacional. Pasaba por la ciudad de Mos. D&C Producciones, compuesta por estudiantes y profesionales. Renacer, renacer, mirando el amanecer. Creada como servicio de la comunicación. Renacer, renacer, mirando el reflejo de la luna. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.